nuestra charla, ¿sí? El, Les consulto porque no recuerdo bien, ustedes me van a orientar. Nosotros ya hablamos del sistema simple y re simple, Sí, doctor. ya tratamos eso. Impuesto al valor agregado es lo que todavía no habíamos conversado, ¿verdad? Quedó pendiente, si Así no me equivoco. mismo. Ok, Y bueno, entonces hoy vamos a hablar ya que es así, vamos a hablar del impuesto al valor agregado, del IVA, ¿sí? Remítanse entonces a su norma, a su material, a sus libros doctor, o eventual, sí, lo que sería impuesto a los dividendos y a a las dividendo y utilidades. útil, también tenemos pendiente eso. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar con el IVA entonces ahora, porque me parece que no quiero dejar pasar eso lo más, porque es muy importante. Entonces después vamos a ir a los dos casos de el impuesto a los dividendos de utilidad y a los no residentes, que es un poco más simple y parecido a lo que tenemos de impuesto a la renta, ¿sí? Las distintas variedades de renta. Pero sería interesante hablar del sistema de impuestos al consumo. Nosotros, cuando hablamos de impuestos al valor agregado, siempre nos remitimos a lo que se denominan impuestos al consumo. Históricamente el Paraguay fue el último país en adherirse al sistema de impuesto al valor agregado. Si bien anteriormente existía lo que se denomina un sistema de impuesto a las ventas de mercadería, previo a la vigencia de la ley 125, nuestro sistema de impuestos al consumo tenía la característica de ser un sistema que respondía a un criterio monofásico. Y les voy a explicar por qué se dice que es monofásico, ¿verdad? En materia de impuestos al valor agregado o de impuestos al consumo, eh, la característica principal de ese impuesto es que se traslada al consumidor final, es decir, es un impuesto indirecto. ¿Por qué decimos que es indirecto? Porque es posible, la ley admite, está diseñado de esa manera, la posibilidad de la traslación de la carga impositiva. Por efecto del mandato legal, el sujeto percutido, aquel que la ley le señala, que indica que es el contribuyente, precisamente no es el sujeto incidido. Incidido es aquel que paga, el que efectivamente sufre el impacto económico de abonar el tributo, pero no precisamente desde el punto de vista del vínculo que existe con la administración tributaria, es decir, la relación directa con la administración tributaria pasa a ser el sujeto que abona materialmente. Eso lo hace el consumidor, el contribuyente responsable. Se le denomina contribuyente responsable porque si bien a él la ley le percute, es decir, le señala como el obligado principal, ¿verdad? Pero en realidad el esfuerzo económico, es decir, el pago efectivo, quien económicamente soporta la carga tributaria es el sujeto incidido, aquel a quien se le traslada la carga impositiva. En materia de impuesto al consumo, el sujeto incidido por excelencia es el llamado consumidor final. Sobre él se va a impactar la totalidad de la carga impositiva del pago del tributo, ¿verdad? Solamente que el sujeto percutido, es un intermediario, digamos así, por mandato legal, entre la administración tributaria y quien efectivamente paga el tributo. Así, un ejemplo, cuando ustedes van a adquirir bienes, inclusive servicios de cualquier naturaleza que estén afectados por impuesto al valor agregado, y eso es lo que le había dicho a Iván, después le voy a explicar cuando me hizo una pregunta respecto a este proyecto de ley que está en discusión en este momento y vetado por el Poder Ejecutivo, cómo funciona. Cuando uno va y eventualmente adquiere un bien o una mercadería de una tienda, en realidad el comerciante, el sujeto de la tienda, determina, escuchen bien esto que les voy a explicar, determina el valor del bien de la mercadería, así como hablamos en el caso del impuesto a la renta comercial, la renta empresarial, determina el valor de costo de la mercadería. Luego establece otras cargas que serían los gastos que inciden sobre esa mercadería para poner a la venta y finalmente la utilidad, es decir, la ganancia que él quiere tener, ¿verdad?
Entonces yo digo, yo tengo este teléfono y yo voy a dedicarme a vender teléfonos. Veo cuánto me costó este teléfono importar o inclusive adquirir en el mercado local y tener a la venta. Luego calculo los gastos que implicaría vender esto desde publicidad, empleado, en fin, determino, hago una determinación de costo por unidad, ¿verdad? Eventualmente, en forma unitaria. Y luego digo, bueno, yo quiero ganar tanto. Esto me salió, voy a inventar una cifra redonda, esto me salió a mí en el costo de adquisición, me salió 800.000 guaraníes, eventualmente mis gastos son 100.000 guaraníes, 900.000 guaraníes, y yo quiero ganar el 30% más otra vez. Entonces más o menos va a salir algo así como 1.000.000 o 1.250.000 guaraníes va a salir, que es lo que va a ser el precio final. Y ahí viene la figura que se aplica en el impuesto al valor agregado, más el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado se calcula por fuera. Es decir, el comerciante, cuando le vende la mercadería, le dice, esto cuesta 1.250.000 guaraníes más el impuesto al valor agregado. Lo que él hace es transferir esa carga impositiva sobre el consumidor final. Desde el punto de vista económico, él ese dinero no lo pone, es plata que pone el consumidor final, ese es el que está pagando, no le corresponde a él, no le pertenece a él, puesto que no sale económicamente, no sale de su patrimonio ese dinero, sino por el efecto del fenómeno de la traslación, fenómeno tributario de la traslación, entonces se transfiere sobre otra economía, sobre el consumidor final. De manera entonces que, por eso, en cada factura que ustedes van a ver, y si toman como ejemplo, van a ver precio unitario de la mercadería, tanto. Luego tienen una columna que dice tanto por ciento, o 5 o 10%, de acuerdo a la tasa que corresponda al impuesto al valor agregado. Y finalmente aparece el cálculo sumatorio del IVA para dar el precio final de la mercadería. Pero eso se traslada al consumidor final. Lo que hace el comerciante es intermediar en la operación, y así como está ese dinero, ese cálculo del impuesto al valor agregado, ese 10%, lo traslada nuevamente, es decir, paga a la administración tributaria. Pero técnicamente no forma parte del punto de vista financiero, no se incluye dentro de lo que serían los costos de la mercadería que le afectan a ese comerciante, sino que él actúa como un intermediario que traslada la carga impositiva sobre nuestra economía y de ante la administración. Solamente que por mandato legal él es el responsable directo. Significa que es contribuyente responsable. De manera que si él por alguna razón no percibe el impuesto, es decir, no realiza el cálculo de la sumatoria del impuesto al valor agregado, pasa a responder tributariamente ante la administración. Es decir, él va a tener que abonar eventualmente. De manera entonces que, como les decía, tiene la característica los impuestos de consumo de ser monofásicos o plurifásicos, ¿no? Repito. Tienen la característica de ser monofásico o plurifásico. ¿Y por qué se le denomina monofásico o plurifásico? Porque eventualmente puede ser aplicado el impuesto en cualquiera de las etapas de comercialización del bien, si fuese un bien de producción nacional desde el momento que se produce en fábrica, si fuese un bien importado el momento de la importación. Así, intervienen varios sujetos dentro de esa operación. Si tomamos un modelo de un caso de una mercadería importada, que es la mayor parte de lo que nosotros observábamos en el comercio, veremos entonces que intervienen dentro de la operación el importador, el distribuidor, ¿verdad? El mayorista y finalmente podemos decir el minorista y el consumidor final. Ven que son varios sujetos que participan dentro de la operación. En el sistema de impuesto al valor agregado que históricamente teníamos previsto por la ley 69 del año 1968, siempre que nos encontramos ante normativas antiguas previas a la ley 125/91, tenía un sistema de impuesto al valor agregado monofásico, es decir,
era aplicado en una sola etapa, la totalidad del impuesto. ¿Y cuál era esa etapa? La última, la del consumidor final. Entonces, aquel que tenía una identificación que le otorgaba a la administración tributaria, en este caso como se denominaba tarjeta de vendedor, ¿verdad? Él podía decir, compraba el bien liberado de impuesto para transferir a otro, hasta que aparecía uno que va a ser el minorista o el consumidor final que no está incluido dentro del sistema, ¿verdad? De registro de vendedor, entonces quien tenía la responsabilidad de aplicar la carga del impuesto al consumidor final y percibir la totalidad. Es decir, era aplicada en una sola etapa, en la última. En el sistema de impuesto al valor agregado, sin embargo, y que nace con la ley 125/91, y les vuelvo a repetir, siendo el Paraguay prácticamente el último país de Sudamérica que no tenía ese sistema, se graban las distintas etapas de comercialización del bien por la parte que agrega cada uno de los comerciantes. Es decir, lo paga el importador, el distribuidor, el mayorista, paga el minorista y finalmente toda la carga llega sobre el consumidor final, que es el que efectivamente absorbe la totalidad del impuesto o de la carga impositiva. Entonces, ese es un sistema plurifásico, es decir, el impuesto está presente en todas las etapas de comercialización que se realizan por la parte del valor que cada uno le agrega. Y aquí es donde entra a batallar para calcular ese valor que cada uno agrega el sistema denominado de crédito fiscal y débito fiscal. Ahí vamos, anoten eso porque vamos a ver cómo funciona más adelante. El sistema de crédito fiscal y de débito fiscal. Entonces, con la ley 125/91 y sus modificaciones, la ley 2422 del año 2004, hasta llegar a la actual, la 6.380, prácticamente nosotros no hemos tenido grandes variaciones en el sistema de impuesto al valor agregado. En lo que se refiere a esta nueva normativa, perdón, algunos ajustes le han hecho, pero sigue manteniendo su esencia inicial, aquella que se dio en la ley 125 del año 91. Como parte de esa reforma tributaria, el Paraguay también se vio obligado a adaptar su sistema de tributación de manera tal que con la entrada del Mercosur, siendo el Paraguay el único país prácticamente que no tenía ese sistema, bueno, se vio la necesidad de perfeccionar, de actualizar todo y hacer que entre en vigencia el sistema de impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la nueva ley 6.380? Ustedes se van a remitir entonces al artículo 80 de esa normativa, la 6.380, y van a encontrar en ese primer artículo lo que se denominan los hechos generadores. Muy importante esta parte. ¿Cuáles son los tres hechos generadores? Tres acontecimientos que determina la ley en ese artículo 80, es decir, cuándo se estaría siendo obligado al pago de ese tributo, cuándo ocurriría o se daría la figura eventualmente de ser contribuyente responsable y como consecuencia de eso tener que tributar ese impuesto. Y nos dice lo siguiente, el artículo 80. Se grabará, dice, los siguientes actos. La enajenación de bienes. La enajenación de bienes. La prestación, y miren que siempre repito eso, estoy hablando en plural. La enajenación de bienes. La prestación de servicios, y ahí hay una coma, excluidos los de carácter personal cuando se presten en relación de dependencia, que se presten en relación de dependencia. Y el último hecho generador, la importación de bienes. Entonces son los tres acontecimientos por los que la ley obliga al pago de este tributo. Así como en el caso de impuesto a la renta, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Se grababan la renta proveniente, la renta, el beneficio, la ganancia proveniente de la realización de actividades económicas, ¿verdad? Primarias, secundarias o terciarias, agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios que generen, en este caso, resultados económicos. Entonces, acá
lo que se graban son 3 acontecimientos. O sea, la ley determina que los 3 hechos generadores son enajenación de bienes, prestación de servicios, dije en plural otra vez, y la importación de bienes. En el caso de la enajenación de bienes pueden ser 2, enajenación de bienes muebles y de bienes inmuebles. Por eso habla en plural, enajenación de bienes muebles y bienes inmuebles. En el caso de las prestaciones de servicio pueden ser también 2, servicios personales y servicios no personales. Los 2 están grabando. Solamente excluye uno en el caso de los servicios personales cuando se encuentren en relación de dependencia. Entonces, graba ambas prestaciones, personales y no personales, excluidos un caso, cuando fuese un servicio personal y se encontrare en relación de dependencia. Soski. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Hola, le va? ¿cómo te va? Bien, bien. Un médico radiólogo Sí, trabajando en los institutos que hay que hacen radiografía, sí, presta sus servicios profesionales sí, y cobra de acuerdo al estudio que hizo un 30%. sí. De 100.000 guaraníes, 30.000. ¿Ese 30.000 hay que cargarle el IVA o no se le Claro, carga el IVA? claro, claro. Salvo que usted pacte con IVA incluido. Eso ya es una cuestión de determinación de... Nos Eso es aplica una acá en el 2 no. ¿Cuál es el 2, por ejemplo, doctor? ¿El qué? Un ejemplo del 2, de la prestación de excluidos los de De carácter carácter personal. dependiente. Vamos a ir en ese caso. Vamos a ir a ese caso. Entonces tenemos la figura del radiólogo. Vamos a usar la figura que planteó el señor Soski, ¿verdad? Este señor, como es un profesional independiente de nivel universitario, entonces, al ser independiente, él tiene la libertad de trabajar con varios sanatorios. Puede ir a hacerlo aquí, ¿verdad? No está sometido a un horario, no está sometido a un régimen disciplinario, no está sometido a un régimen contractual basado en el código laboral, de manera que él tiene libertad. Entonces, él cada vez que realiza la operación, en realidad es independiente lo que cobre el sanatorio. Ahí lo que interesa es el vínculo entre el radiólogo y el médico radiólogo y el hospital, donde le dice, yo le voy a cobrar, usted me dice que es el 30% del costo, pero en realidad él determina su precio diciendo, bueno, eventualmente yo le voy a cobrar 100.000 guaraníes por cada uno de los servicios que preste por cada paciente que yo atienda usando todo lo que corresponde a la infraestructura. Esos van a ser mis honorarios. Entonces, él tiene 2 opciones. Una, que es pactar 100.000 guaraníes de honorario más el impuesto al valor agregado, ¿verdad? O eventualmente, si es que él determina que 100.000 guaraníes de su honorario, va a tener que hacer el cálculo a la hora de facturar de excluir, o sea, efectuar el cálculo. Para eso se hace se aplica un cierto mecanismo de cálculo sobre 100.000 que te arroja el 10% más o menos de lo que sería, dividiendo entre 11 te da el 10% de lo que sería sobre 100.000. En realidad, voy a hacer para que no sea muy complicado, en realidad sus honorarios son 90.000 guaraníes nada más, ¿verdad? 10.000 guaraníes es el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque él pactó de esa manera, dijo 100.000 con IVA incluido, ¿verdad? De manera que sus honorarios técnicamente son 90.000 guaraníes nada más. Salvo que usted me diga, mire, doctor Soski, yo le voy a cobrar a usted 100.000 guaraníes y la ley presume que así tiene que ser, más el impuesto al valor agregado. Entonces nuestro precio va a ser 110.000 guaraníes. 110.000 guaraníes. En términos de obligación tributaria, yo les cuento que la ley determina de que cuando un precio se expone, debe estar el impuesto al valor agregado incluido. Eso como para que no genere ningún tipo de rechazo psicológico por parte del contribuyente. Que yo le diga, mire doctor, este teléfono sale $1.000, ¿verdad? Usted va a la caja y le digo, sí, son $1.100. ¿Cómo? Pero si el vendedor me dijo que sale 1.000. No, más el impuesto al valor agregado. Y después ya vienen las transacciones raras. Pero si usted quiere, yo le quito el IVA y no le doy factura
y todo lo demás. Entonces dice, no, la ley dice, si usted me dice expone un precio de mercadería y me pone 1.000, va a tener que ser con el impuesto al valor agregado. Si no, me va a tener que poner 1.100 directamente, ¿verdad? De manera que se evite esa situación que se presenta. Por eso le digo, normalmente, pero sí se presume de que es más el impuesto al valor agregado. En realidad, sus honorarios son, como le dije, 90.000 guaraníes. Entonces, la otra figura es, y que va a la pregunta que había hecho, es cuando el radiólogo es un personal permanente del hospital, abona IPS, el hospital y él, porque dos son los contribuyentes de este tributo. Miren que el instituto, la contribución es una variedad de tributo y el caso de IPS es una contribución lo que abonamos, no es un impuesto, no es una tasa, es una contribución, una variedad de contribución, las llamadas contribuciones sociales. Ustedes ya dieron eso en la primera etapa de finanzas. Entonces, es una variedad de contribución y como consecuencia de ello se establece un régimen de relacionamiento de dependencia. Ahí el radiólogo va a estar permanentemente en el hospital, va a cumplir un horario laboral, va a estar sometido a un régimen disciplinario, va a ser un empleado del hospital, va a abonar IPS conjuntamente con el sanatorio o con el hospital, y entonces sí hay una relación de dependencia. Eso hace entonces de que él esté sometido bajo esa condición. Entonces me dice, excluidos aquellos que se encuentren en relación de dependencia, es decir, que aporten al IPS. De manera entonces que ese es el caso. Él presta un servicio personal efectivamente en su profesión, pero a la vez está sometido a un régimen disciplinario, régimen laboral, mejor dicho, por IPS. No basta el simple régimen laboral. Desde el punto de vista tributario, tiene que aportar a IPS para que exista esa posibilidad de considerar que está excluido. Entonces, ahí tenemos dos radiólogos, el que está en forma permanente, sometido a un contrato laboral y como un empleado del sanatorio, y el otro que se maneja en forma independiente. Viene, tiene un horario, le llaman, en fin, sale, se va a otro sanatorio, se vincula con 10 sanatorios si ustedes quieren, y él lo que hace es emitir su factura cada tanto. Entonces, o por cada oportunidad que realice o como sea. Entonces, ahí hay una situación de, digamos, en la que él está obligado a tributar. De manera entonces que ven ustedes que se produce esa figura de la relación de dependencia, prestación de servicios. Se entiende por prestación de servicios aquel que lo realiza el ente humano, el factor humano, ¿verdad? Y donde tiene relevancia la prestación del factor humano. Tiene relevancia la prestación del factor humano por sobre eventualmente el capital o que pudiera darse. De manera que cuando nosotros hablamos de prestaciones de servicio, también pueden darse las prestaciones de servicios no personales, personales y no personales. Las prestaciones de servicio no personales son las realizadas por la cosa. No hay relevancia, o por lo menos si hay coparticipación del factor humano, no es lo suficientemente relevante. El que le presta efectivamente servicio es la cosa. Creo que ya hablamos también de eso, ¿verdad? Ya saben los ejemplos de prestaciones de servicio no personales, o no saben todavía. Nadie recuerda. ¿Por qué decimos entonces que el que le presta el servicio es la cosa? Fíjense ustedes de que hay prestaciones de servicios donde el factor humano no tiene intervención, tiene intervención nula o eventualmente es mínima la participación. Una de ellas es la que estamos teniendo nosotros acá actualmente, en este momento, que es lo que estamos utilizando en este momento, aquí mismo ahora en clase. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es la cosa que nos está prestando servicio en este momento a nosotros para que pudiéramos tener esta clase? La aplicación, el, La aplicación del sistema, la computadora, los teléfonos de ustedes y lo que quieran, ¿verdad? Algunos estarán con computadora, otros estarán con su teléfono celular, algunos estarán conectados por
sistema de Internet de la empresa, otros estarán por el sistema de Internet de sus hogares, en fin, como ustedes consideren. El asunto es que tiene una relevancia extrema, en este caso, la prestación de servicio por parte de la cosa y la intervención del factor humano es mínimo. Olvídense de la clase. No estamos hablando de la clase, de lo que yo digo, ni de lo que yo doy. Estamos hablando del servicio de Internet, ¿verdad? Ahí no está metido dentro de nuestros teléfonos celulares, ni en la computadora, ni en la empresa ya que nos presta el servicio un enanito que es que está manejando todo el sistema y maravillosamente un gnomo está activando todos los botones para que nosotros hablemos. Es un sistema informático, ¿verdad? Entonces es la cosa la que nos presta el servicio. Y como consecuencia de ello, no hay casi intervención del factor humano. De hecho, que ustedes con el celular están teniendo una prestación de servicio no personal. No hay una participación, o si la participación del factor humano es mínima, entonces la relevancia la tiene la cosa. Ustedes pueden llevar ese tipo de ejemplos a cualquier otra actividad que se da en el comercio, y hay muchísimas hoy en día, muchísima gente que a veces no nos percatamos, ¿verdad? ¿Cuáles les parece que serían otros tipos de servicios no personales en donde la cosa es la que nos brinda el servicio y la intervención del factor humano es casi nulo, o por lo menos mínimo? Iván. Sí, doctor, podría ser esas máquinas que se utiliza hoy en día para hacer giros, que prácticamente todo es con la máquina. Sí, totalmente, absoluto. En el campo financiero, así mismo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les parece? No solamente miren la tecnología, hay cuestiones más simples que hay prestaciones de servicio. El servicio de agua en forma privada, distribuir agua potable. No, No. Estos son servicios públicos, ahí hay precio público. Y ahí no hay prestación de servicio de la cosa a gloria. Eso tiene otra característica. Ya. Acá estamos hablando de prestación de una cosa. ¿Qué les parece a ustedes? Puede ser una máquina. El Uber, esta cuestión de plataforma Uber, Ahí Bolt, tienen una prestación, sí, esa es una prestación de servicio no personal, ¿verdad? Si bien tiene un chofer, pero el vehículo es el que le está prestando el servicio. Exactamente. Y ahí pueden ver muchos otros. Les voy a llevar a un caso más simple. ¿Qué les parece si es que, porque se usa mucho también eso hoy en día? ¿Qué les parece a ustedes si van, por ejemplo, coste que seguimos nosotros siendo haraganes todavía acá en el Paraguay? Es una forma de decir nomás. No estamos todavía acostumbrados a ese tipo de actividades, pero sí a veces vemos mucho en países europeos, en América, en Estados Unidos especialmente, y lo vemos mucho en películas también, a la hora de lavar la ropa. Hay gente que en los Estados Unidos inclusive se queda en ropa interior y está frente a la máquina lavando su ropa. Le mete un todito otra vez y mete en una bolsa y lleva el resto. La pregunta es, ¿quién le prestó el servicio? Le está mirando un cajero que es el que va a calcular más o menos lo que él hizo y le cobra. Pero el servicio le prestó la máquina. Intervención humana, cero, nada, prácticamente, ¿verdad? Se dio en forma, digamos, de que la cosa es la que le brinda el servicio. Entonces alguno me dirá, sí, pero eso en los Estados Unidos. Le voy a llevar a algo más simple todavía. Les puedo asegurar que todos ustedes en alguna oportunidad participaron o hicieron una fiesta. De cualquier nivel, grande, chica, como a ustedes les guste. ¿Verdad? Y probablemente algunos le dirá, che, pero nos falta cubierto. Nosotros le invitamos a 50 personas y en realidad acá tenemos cubierto para 10 nomás, o para 12, ¿verdad? Que es lo que habitualmente. Y va a quedar muy feo que empecemos a pedirle a los vecinos que nos presten cubiertos. Y mesa y silla. ¿Qué te parece si hacemos un alquiler de vajillas, de sillas, de mesas, manteles, vasos, copas, y hacemos algo más elegante que estar teniendo todo parchado ahí nuestros cubiertos? Entonces le pedimos a la casa de arrendamiento que nos traiga. Y viene y nos baja todito.
nos bajan los vasos, las copas de vino, las copas de champán, las diferentes copas, las diferentes variedades de cubiertos, si queremos así, para postre, para lo que haya, la silla, la mesa, nos trae hasta el mantel que elegimos el color y finalmente se va. Usamos, ensuciamos todo, hacemos lo que tenemos que hacer, juntamos todo y le devolvemos. Y se va otra vez al día siguiente, viene a buscar. Ahí hubo una prestación de servicio no personal. La pregunta, ¿quién nos prestó servicio? La cosa. ¿Qué intervención del factor humano? La única intervención fue el tipo que vino a bajar todito esas cosas y nos dejó probablemente en el patio de nuestra casa. Y después se mandó a mudar con su camioncito. Y en el caso, disculpe, y en el caso de los deliveries, a veces uno... No, en el caso de ellos, también es una variedad de prestación de servicios que se da, pero más bien ahí es a título de servicio personal. La relevancia de la motocicleta no, es más, tiene características de servicios personales. Coste que ellos, les cuento que ese es un ámbito nebuloso dentro del régimen comercial hasta hoy en día. No está claro esa cuestión porque no quieren, supongo que no quieren afectar a un sector que es extremadamente humilde y sufrido, digamos así. Laboral también. Y sí, en todo sentido. Entonces, por eso nomás nadie tira la primera piedra. Pero tendría que en algún momento ser regulado. O sea, lo que pasa es que finalmente también de repente vas a caer cuando sos extremadamente fiscalista sobre ese sector, ¿verdad? Yo no estoy justificando con eso. Pero se maneja en un ámbito nebuloso. Si me preguntan ustedes desde el punto de vista tributario, porque yo como profesional del ámbito y como especialista tengo que ser sincero, ellos están sometidos a tributación, deberían tener un régimen laboral específico. O son empleados permanentes o perciben sus emolumentos bajo la figura de el impuesto al valor agregado también. Es decir, le tendría que decir el delivery cuesta tanto más el impuesto al valor agregado y alguien lo tendría que pagar, probablemente el consumidor final. Probablemente el consumidor final tendría que verse cómo se factura eso, si va por dentro o por fuera del precio de la mercadería, ya está incluido en lo que me va a traer. Si técnicamente yo tuviera que ser extremadamente puntilloso y llega el delivery y le digo, ¿cómo no? Dígame cuánto es la mercadería. Mire, está llegando su teléfono, $1,100 usted me tiene que pagar. Eso me dijo el comerciante, acá está la factura, yo soy el encargado de cobrar. Vamos a entrar en ese supuesto. E inclusive puede ser que ya pagué todo, ya él me trae la factura nomás, ya pagué, ya le hice todo el pago, yo la transferencia, lo que quieran. Me entrega mi teléfono celular y me dice, señor, el delivery son tantos guaraníes. Perfecto. ¿Cuánto me sale el delivery? Y le sale 10,000 guaraníes. Deme usted factura. Y él me tiene que decir, ¿cómo no? Ahora le hago mi recibo, van a ser 11,000 guaraníes lo que le cobro. 10,000 guaraníes, el costo del delivery y otra vez le voy a cobrar a usted 1,000 guaraníes por el impuesto al valor agregado. Y acá le entrego mi factura. Marco Caballero Giret, delivery de motocicleta, por decir. Te estoy inventando yo. Mi pequeña empresa, vamos a llamarla así. O quien sea. Entonces, pero eso normalmente es una operación que nosotros realizamos. Me trae la hamburguesa, me deja, toma, acá tener 5,000, acá tener tanto por el delivery, toma, lleva nomás. Y entra dentro de ese marco difuso, digamos, en materia tributaria. Gloria. Y entonces la encomienda también entraría en eso, porque es la cosa, la encomienda también es no personal, porque eso es la cosa. Lógico, total. La misma cosa. No escapa a ninguna de esas figuras. Ahora van a descubrir ustedes muchas cosas que se van a ir dando dentro del campo que nosotros tenemos. Pero, como les digo, estamos tan acostumbrados a veces a ciertas situaciones que toleramos, ¿verdad? Y una de ellas es esta. Entonces, así tendría que ser correctamente. O la otra tendría que ser dentro del precio del bien, más incluido el delivery eventualmente, y nos cobra la empresa y después él arregla con su empleado que está sometido o no a un régimen disciplinario o está sometido a un régimen independiente, igual que el radiólogo, y que le cobra por cada viaje que realiza, en fin, una de las dos formas, ¿verdad? O eventualmente yo le digo, o
lo haces vos y cobras por tu cuenta, y yo a mi cliente le digo el delivery, y usted le paga a, en este caso, el motociclista Marco Caballero, y él le va a dar su factura. O está incluido dentro de la factura acá, mire, la mercadería sale 1.100 más el delivery 30.000 o 40.000, aquí ya les pido el comprobante y después yo soy el que arreglo a él, porque o está en relación de dependencia o porque está en forma independiente de cualquiera de las formas. Igualito a lo que hablé del radiólogo, no cambia en nada. Por más que uno puede ser grande, profesional, el otro es más chico, iguales, son profesiones, artes, oficios, cualquiera de ellas. Iván, perdón, doctor, me van a disculpar, pero me van a escuchar un poco con ciertos gestos que hago y sonidos en la nariz, pero es porque estoy con una especie de alergia o no sé qué cosa tengo. Entonces, por eso nada más. Así que tolera un poquitito el sonido medio antipático de mi voz, ¿verdad? Sí, te escucho, Iván. Hay mucha humedad, doctor. Y algo será. En el ejemplo del delivery, si bien hoy en día la mayoría de este servicio ya se maneja a través de una plataforma que Sí. le distribuye a ellos. Entonces, estas plataformas, más bien yo entiendo que son los que están cobrando ya el servicio. Tienen En también su algunos ganancia casos y ellos sí, no... Iván. En algunos casos sí, en algunos casos no, Iván. Está claro. Por eso te digo, es muy nebuloso y difuso, ¿verdad? Hay casos en que viene y te trae la mercadería y esa plataforma se realiza la operación ahí y él te cobra directamente, no te pide comprobante, Iván. Viene y te dice 5.000 es el delivery. No quiero dar nombre de la plataforma, pero porque pediste después nomás, o lo que sea, pero el asunto es que, estoy inventando el nombre, pero el asunto es que no te emite comprobante, salvo que la plataforma te emita, como por ejemplo ocurre ahí sí voy a dar nombre, como por ejemplo ocurre con Mood, por ejemplo, que es una plataforma de servicio. Yo pido el servicio, interviene la plataforma, ¿verdad? Me presta el servicio, bien. Después yo agarro y eventualmente dos opciones. Le pago a Iván Sosa directamente en efectivo porque me pide la plataforma que defina, o lo hago por tarjeta de crédito, o lo hago por la forma que me haya establecido. Entonces, eso hace de que eventualmente, bueno, gracias. Entonces eso hace que eventualmente ya me remita el comprobante de pago, ¿verdad? Yo recibo mi correo electrónico y me remite el comprobante de pago. Y ahí la plataforma asume todo el vínculo y la responsabilidad, ¿verdad? Y me llega la factura. Por lo menos le doy algo que yo conozco y que suelo utilizar y que me da el comprobante respectivo. La misma característica tendría que tener lo otro. Me trae la mercadería, me entrega el delivery, todo, y después me tendría que llegar o por correo electrónico o eventualmente en el momento ahí la factura diciéndome esto es por el delivery, ¿verdad? Esto tendría que estar en estas condiciones. Sin embargo, nosotros generalmente vemos que lo que ocurre es que llega el joven, te entrega y después te dice, bueno, tanto. Y ahí se retira y se va con el dinero, pero en realidad la operación queda ahí difusa, digamos así, por no decir en negro, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero salvo que vos me corrijas y me cuentes quién es la que hace ese sistema que yo te estoy diciendo comparativamente con lo de Mood, por ejemplo, ¿verdad? De la plataforma de servicios de transporte. Pero yo desconozco en el caso de Delivery alguna que ya incluya, ¿verdad? Que las habrá por ahí, yo nomás no conozco. Pero así funciona, ¿ok? Bueno, entonces vemos que esas son los hechos generadores, son 3. Ustedes van a encontrar en el artículo 81 también las definiciones que explican más o menos esto que les estoy diciendo. O sea, explican en realidad bien cuándo y cómo se da lo que se entiende por cada una de estas figuras que hablamos. Es decir, enajenaciones de bienes, prestaciones de servicio,
de servicios, en plural, tengo que decir, y la importación de bienes. La importación de bienes, que sería la introducción definitiva del bien, de la mercadería, una vez numerado el despacho, con lo cual se configura el hecho imponible aduanero, es decir, la importación del bien, la entrada del bien al territorio nacional. O sea, a partir de ahí son los tres hechos generadores en el IVA. A partir de esa figura, que se configure esa situación. Si alguien me pregunta, ¿cómo yo sé si debo pagar, si soy o no contribuyente y debo pagar impuesto al valor agregado? No como consumidor final, sino como contribuyente, le diría, dígame, ¿usted vende bienes muebles e inmuebles en forma habitual? Vende, vuelvo a repetir, en forma habitual, bienes muebles o inmuebles. La respuesta que me dirá probablemente no, no vendo ni mercadería ni vendo inmuebles como mercadería. Por eso en forma habitual, reiterativa. Usted presta servicios personales y no personales, excluidos la que esté en relación de dependencia. Y ahí probablemente me va a decir, si yo soy abogado, entonces usted está comprendido cuando preste servicios, salvo que esté en relación de dependencia, como contribuyente. Y me va a volver a preguntar mi cliente, ¿y qué se entiende por relación de dependencia cuando se aporta al régimen de seguridad social creado por ley IPS? Y el último hecho, ¿cuál sería? La importación de bienes. ¿Y qué se entiende por importación de bienes? La introducción definitiva del bien al territorio nacional, el que se configura con la numeración del despacho correspondiente. Se dan cuenta que esa es la forma de responder sobre lo que serían entonces los hechos generadores. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver quiénes son contribuyentes. Y la ley me dice lo siguiente en el artículo 82. Son contribuyentes las personas físicas, por la prestación de servicios personales o profesionales que no estén en relación de dependencia, personales o profesionales, que no estén en relación de dependencia por arrendamiento de inmuebles, por la explotación de una empresa unipersonal. Es decir, la empresa unipersonal también va a ser contribuyente del impuesto al valor agregado. Ojo, dependiendo de la categoría. Porque una empresa unipersonal, ustedes saben que puede estar bajo el sistema de tres figuras. ¿Cuáles son los tres tipos de tributos que podría, uno de ellos es el que le afecta, que podría, en este caso, ser sometido una empresa unipersonal? Unidad productiva que pertenece a una persona física, en la que se obtienen beneficios a partir de una conjunción de capital y trabajo, siendo preponderante uno de ellos, en este caso el capital. ¿Cuáles son los tres casos o los tres tributos que podrían ser contribuyentes en la que podría ser contribuyente una empresa unipersonal? Tres tipos hay de tributos, fuera del IVA, en la que podría una empresa unipersonal ser contribuyente. Dicho sea de paso, después ahora les voy a hablar, cuando me contesten el examen les voy a hablar de eso. ¿Sí? ¿Cuál es, Gloria? Y bueno, los tres tributos sería, por ejemplo, la contribución, la tasa y el impuesto. No, yo no dije. No. Estamos hablando de impuestos, no de contribución, no de tributo. Tres. Variedad de tributos. ¿Cuáles son los tres impuestos? Va a ser uno solo, porque no pueden ser los tres, en las que podría ser contribuyente una empresa unipersonal. Roberto González Rivas. Doctor, ¿el IRE puede ser? ¿El IRE? Sí. IRE. ¿Qué significa IRE? Impuesto a la renta empresarial. Ok, uno. Después el siguiente. Tres dije eso. Ese es uno. Después. ¿Levantaste otra vez la mano, Gloria? Y el impuesto personal por ser de servicio. No, me callo nomás. Si es impuesto personal, Gloria, entonces a la persona física. Y hablamos de una empresa unipersonal, ¿verdad? En la que una empresa unipersonal puede ser contribuyente. El primero ya dijo Roberto González Rivas. Dijo impuesto a la renta empresarial, IRE. Ahí te dice el IRE
clarito te dice, son contribuyentes del IRE la empresa unipersonal. Y después hay otros dos. ¿Cuáles son esos otros dos? Piensen nomás en los diferentes tributos que tenemos en la ley 6.380. Y ahí van a encontrar la respuesta. Soski. El IVA. Y acabamos de decir fuera del IVA, dije. El simple y el res simple, profe. Claro, el simple y el res simple. Ahí está la respuesta. Uno de ellos va a ser, la empresa unipersonal va a ser contribuyente de impuesto a la renta empresarial, o va a ser contribuyente del simple, o va a ser contribuyente del res simple. Lo que no pueden ser es contribuyente de los tres, ni de dos, pero uno de ellos será, ¿verdad? O porque en el caso del simple, ¿cuál es el capital al que puede, o sea, en realidad los ingresos brutos a los que puede llegar? Máximo, ¿cuánto dijimos? Bien, que van a rendir ya dentro de poco, ustedes tienen que saber. ¿Cuánto es el caso del simple, el ingreso bruto que les hace contribuyente? 80 millones de guaraníes. 80 millones de guaraníes. 80. Y en el res simple, ¿hasta cuánto es? ¿El res simple cuánto admite? 50. No. ¿Cómo que 50? El res simple. Hasta pueden mirar en sus materiales. Entren en sus materiales y miren el sistema simple y res simple cuánto es para ser contribuyente. 2.000 millones sería, profe. 2.000 millones de guaraníes. Ahí Jesús Franco Barrios dijo, 2.000 millones. Entonces, yo lo que veo es en cuál me encuadro como empresa unipersonal. Si yo tengo un ingreso bruto de 80 millones de guaraníes, esto es repaso ya para ustedes, entonces soy contribuyente simple, de res simple, perdón. Si tengo un ingreso bruto de hasta 2.000 millones de guaraníes, entonces soy contribuyente del sistema simple. Y si supero 2.000 millones, entonces voy a ser contribuyente de impuesto a la renta empresarial. ¿Saben cómo funciona? Si ustedes se van a la administración y le dicen, yo tengo una pequeña empresa unipersonal, unidad, artículo, recuerdan ustedes, unidad productiva que pertenece a una persona física, artículo 3º de la ley, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe qué le va a decir el funcionario de la administración tributaria? No se complica mucho, le dice, ¿y cuánto de sus ingresos brutos del año civil anterior? O piensa, ya que es nuevo, que van a ser sus ingresos brutos. Entonces yo empiezo a hacer el cálculo y digo, yo no voy a ganar más de 80 millones de guaraníes. Usted entra en el sistema de res simple. O le digo y calculo que mi negocio va a funcionar bien y yo creo que en el año lograr vender por valor de 650 millones de guaraníes. Usted es contribuyente del sistema simple. O eventualmente le digo, y mira, así como estoy proyectando, yo voy a facturar más de 3.500 millones de guaraníes al año. Entonces usted contribuyente de impuesto a la renta empresarial. Así nomás de sencillo es la cuestión. Y lógicamente eso va a decantar también en que sea contribuyente de IVA o no. Eso es lo que hablamos, Rubén. Por eso te dije fuera del IVA. De acuerdo, eso voy a definir si es que qué es lo que voy a hacer. Pero por eso es que les insistí tanto. Ustedes saben cuál es el error que mucha gente cometió en el examen. Decía, la pregunta que se hacía era, ¿en qué consiste la empresa unipersonal, unidad productiva que decía una de las partes, que pertenece a una persona física y jurídica? Decía. Y ahí estaba la trampa. Persona física y jurídica. Decía. Y una persona jurídica no puede ser contribuyente. La misma respuesta dada con idénticos términos, solamente agregándosele una cosa. El uno decía unidad productiva que pertenece a una persona física en la que todos los demás, ¿verdad? Y la otra decía persona física y jurídica. Y al decir esa palabra jurídica, elimina. ¿Saben por qué? Jamás una persona jurídica puede ser contribuyente de ninguno de esa definición de empresa unipersonal. Y lógicamente no va a ser contribuyente ni de simple ni de res simple. Y así sucesivamente. Entonces, era una pequeñísima diferencia. Es más, acá voy a sacar, porque les cuento, decía así, se considera empresa unipersonal a toda, escuchen bien lo que les voy a decir, unidad productiva
perteneciente a una persona física que se conforma de manera organizada y habitual, utilizando conjuntamente el trabajo del capital con preponderancia de este último con el objeto de obtener resultados. Y la siguiente decía, toda unidad productiva perteneciente a una persona física o jurídica en la que se utilicen en forma conjunta el capital y trabajo, la misma cosa. Solamente que uno le agregó la palabra jurídica. Entonces, lógicamente por descarte, al decir jurídica, esa no corresponde marcar como correcta. Tenía que ser la anterior. Entonces, detalles como eso, por ejemplo, que hicieron de que muchísimos, aparte de otras cosas, se vayan equivocando en sus respuestas, ¿verdad? Entonces, volviendo otra vez a lo nuestro, volvemos a decir de que son contribuyentes las empresas unipersonales, también las entidades privadas en general, tales como sociedades, asociaciones mutuales, cooperativas, federaciones, fundaciones, corporaciones, demás entidades con personas jurídicas o sin ellas, consorcios, las sucursales, agencias, establecimientos permanentes de personas domiciliadas en el exterior, los entes autárquicos, empresas públicas, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta. Ellos también son contribuyentes. El caso de ANDE, por ejemplo. El caso de SAP, ¿verdad? Son contribuyentes. La pregunta es, volvemos otra vez a lo mismo. ¿ANDE paga? ¿SAP paga? No. Ellos son intermediarios, ¿no? En realidad nos prestan, nos cobran un precio público más el impuesto al valor agregado. ¿Y quiénes son los que pagan ese tributo? Nosotros los consumidores finales. Somos nosotros los que abonamos ese tributo. Esa plata no es de ANDE, esa plata no es del empresario, esa plata no es del comerciante, esa plata no es de la fundación, no es de la asociación, no es de la empresa unipersonal, sino es del consumidor final. Solamente que en este caso, la ley tributaria utiliza como prácticamente un agente de retención del dinero para que llegue a la administración tributaria, ¿verdad? Pero técnicamente no le corresponde. Es diferente del impuesto a la renta. ¿Se acuerdan que la renta es el resultado del beneficio, la utilidad o la ganancia que obtiene el comercio? Ahí sale de mi correa, sale en la plata para el impuesto. Hago a fin de año, cuando calculo todo mi resultado económico, voy a saber si debo pagar o no impuesto a la renta. Es decir, si obtuve o no obtuve ganancia. Si obtuve ganancia, entonces soy yo el que pago. ¿Saben por qué? Les voy a decir. Es sencillo. No puedo yo a fin de año salir y decir, muchachos, a todos los que le vendí, desde enero a mis clientes les voy a comunicar de que había sido que obtuve renta y quiero que ustedes paguen por mí el impuesto. No voy a volver en el tiempo para cobrarle otra vez y trasladarle a ellos la carga impositiva. Imposible, sale de mi ganancia. Sale. En el caso del impuesto al valor agregado, sino cada operación que yo realizo, le estoy transfiriendo la carga impositiva. Entonces la ley me utiliza como sujeto percutido al que le señala, usted será el responsable. Usted le va a cobrar al consumidor final y me va a entregar a mí, dicho en forma coloquial, ¿verdad? Para que ustedes entiendan. Dicho en forma en forma práctica, perdón. Después otro contribuyente es el importador, así como el importador casual. Nos dice también de que son contribuyentes, los contribuyentes del impuesto a los no residentes, ellos también pagan IVA. Y las sucesiones indivisas, eso varias veces ya les expliqué en qué consiste, ¿verdad? Hasta tanto se haga la partición, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen la determinación de quiénes son contribuyentes. Bueno, vamos a ir a una parte muy importante que se denomina IVA débito e IVA crédito. El IVA débito, anoten esto, está en el artículo 87. El IVA débito está constituido por la suma de impuestos devengados en las operaciones grabadas del mes. ¿Saben qué significa impuestos devengados? Impuestos devengados implica lo que yo contribuyente del IVA debo abonar en concepto de impuesto al valor agregado. Recuerdan que la administración me dijo, usted le va a cobrar a su cliente cuando vengan a comprar esa mercadería o cuando usted preste el servicio. Entonces, los impuestos devengados, se usa el criterio de lo devengado.
en oposición al criterio de lo percibido. Eso la otra vez en clase, cuando hablamos de renta personal, en forma presencial les expliqué la diferencia que existe entre el criterio de lo ingresado y de lo devengado. ¿Se acuerdan? Lo efectivamente ingresado es lo que yo ya percibí y integra mi patrimonio, entró a mi billetera. El criterio de lo devengado, en este caso, es cuando surge el derecho a percibir o surge o se perfecciona una obligación, aún suponiendo de que no recibí todavía el ingreso efectivo. En el caso del IVA, la obligación surge a partir del criterio de lo devengado. Es decir, cuando surgió la obligación del pago del tributo, en este caso ya se perfecciona la obligación. Entonces, el IVA devengado hace referencia al impuesto que yo, contribuyente, debo abonar en cada liquidación que voy realizando mes a mes. Y me dice la ley, del mismo se puede deducir, restar el impuesto correspondiente a las devoluciones, es decir, si tuve que devolver mercadería porque el cliente, por ejemplo, me obligó a devolver porque no está satisfecho, vino, compró el teléfono, después me dijo, no, esto no está bien, quiero que anule la operación y me devuelva otra vez la mercadería, me devuelva el teléfono, le devuelvo el teléfono, usted me devuelve la plata. O porque hubo bonificaciones y descuentos, entonces ahí voy a descontar eso del impuesto que yo debo pagar. Y el artículo 88 me habla del IVA crédito. ¿Qué significa el IVA crédito? El IVA crédito estará integrado por las sumas de impuesto incluidos en los comprobantes de compra en plaza realizado en el mes y el impuesto pagado en el momento de importar bienes o eventualmente si hubo retenciones y percepciones del impuesto a los beneficiarios radicados en el exterior. Recuerdan ustedes que yo para comprar este teléfono, compro, como no soy importador, yo este teléfono compro en el mercado local. Voy y le digo a un proveedor que es el mayorista que me dé 10 teléfonos, porque es lo que voy a comprar. Entonces el mayorista, ¿qué me dice? Acá tenés los 10 teléfonos más el impuesto al valor agregado. Ese impuesto al valor agregado yo pagué. Yo, comerciante, vendedor de teléfono, porque compro en plaza esa mercadería. Entonces, ese IVA que yo pagué es crédito para mí. A la hora de la liquidación mensual, ¿cómo voy a realizar? Voy a decir, cuando yo venda a su vez este teléfono a otro consumidor final, le voy a decir el IVA débito, el impuesto que debo pagar, menos el IVA crédito, que fue lo que yo pagué en el momento de adquirir en plaza, en el momento de yo compré esta mercadería para revender, si ustedes quieren, en un término más simple. Entonces, de la diferencia entre uno y otro sale el valor que yo le agregué a esa operación. Y es lo que me corresponde abonar en forma mensual. Entonces, el IVA débito menos el IVA crédito. Así funciona la liquidación del impuesto al valor agregado. ¿Recuerdan ustedes que soy yo vendedor de teléfono y a la vez yo me constituyo en comprador de ese bien en el mercado local porque no soy un importador? Pero para poder comprar esa mercadería, yo estoy pagando a su vez impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que voy a poder deducir, restar de mi liquidación? Impuesto contra impuesto directo, ¿verdad? De manera que la diferencia que salga es lo que yo tengo que abonar. Escucho, Rubén. Doctor, usted compró el teléfono por 1.000. Sí. Por 1.100. Y voy a vender. Sí. Usted vendió después por 1.500 y él le sumó 150, o sea, 1.650. ¿Y cuánto va a pagar así? Y la diferencia es 100 que pagué y 150 del IVA a la hora de vender yo. ¿Cuánto es la diferencia? 50. Y bueno, sobre eso el pago del impuesto al valor agregado. Ese 50 el IVA que yo tengo que pagar. Porque es una deducción entre lo que yo pagué y lo que yo vendí después con carga de impuesto al valor agregado. Esa diferencia así directo acá es directa el cálculo. IVA que yo debo pagar, ¿verdad? Que fue en realidad lo que le cobré al consumidor final, menos el IVA que yo pagué al comprar. Yo pagué 100 porque me salió 1.100 y después vendí por 1.650, que ya incluye el IVA, ¿verdad? Porque 1.500 más 150 que yo le puse encima, digamos así. Entonces, resultado es 1.650. Y me dice, reste usted en su liquidación el IVA débito menos el IVA crédito. El IVA débito es el impuesto
al valor agregado que yo percibía al consumidor final, que se devengó y que me corresponde a mí abonar. Menos lo que yo pagué, pues yo ya le pagué al otro que es mi proveedor 100.000. Diferencia, 50.000 guaraníes. Así funciona. Exactamente. Esa es la forma de calcular. Entonces, ahora, esa declaración, no, esa declaración, perdón porque acá me escribe delegado del turno noche, me escribe, perdón. Esa declaración jurada se presenta en forma mensual, conforme al calendario impositivo, mes a mes. Exista o no exista, IVA que abonar. Sí o sí. Exista o no exista operación comercial. Aún suponiendo este décimo movimiento, es obligatorio la presentación mensual. Si ustedes no presentan esa declaración jurada, suponiendo el radiólogo un mes se olvida, entonces él va a tener que abonar multa por la no presentación. No se presume la inactividad. La tasa impositiva la van a encontrar en el artículo 90 y tiene tasas diferenciales. 5% por arrendamiento de inmuebles, siempre y cuando tengan en cuenta una cuestión, en este caso, cuando el inmueble sea destinado a destinado para hogar familiar, es decir, para que sea el arrendamiento de inmuebles sea destinado para mí, el que me alquila. Yo tengo una casa y le voy a alquilar a Rubén Soski. Y Rubén me dice, Rubén Soski, ¿qué va a hacer usted ahí? Yo voy a vivir ahí con mi familia. ¿No va a tener comercio? No. Entonces la tasa del 5%. Cuando sea destinado para vivienda familiar. Si Rubén me dice, no, yo voy a poner mi consultorio ahí, consultorio médico, entonces la tasa es del 10%. La tasa general es más alta cuando fuera para actividad comercial. Entonces, arrendamiento de inmuebles 5%, salvo que sea para actividad comercial, entonces va a ser 10%. 5% de enajenación de importación de los siguientes productos de la canasta familiar: arroz, fideo, aceite vegetal, hierba mate, huevo, harina y sal de hogada. 5% de importación de los siguientes productos agrícolas y artículas. Y hay una lista larga: algodón, arroz, avena, canola, azúcar, cebada, girasol, maíz, maní, sésamo. Productos hortícolas: alcachofa, ají, ajo, albahaca, selga. Productos fructícolas: aguacate, arándano, banana, chirimoya, coco, durazno. 5% importación de los siguientes productos pecuarios: ganado vacuno, ganado avícola, ictícola, equino, caprino, bubalino, ovino. 5% importación de productos que estén registrados como medicamento humano y 10% para todos los demás casos. Es decir, la tasa general es del 10%. Por eso que les dije también al comienzo, fíjense, van a encontrar una tabla en la factura que dice 5 o 10%, dependiendo si el bien que voy a negociar le corresponde tasa del 5 o del 10%. La tasa general es del 10% en general, ¿verdad? Bueno, ahora, hecho esta descripción, podemos hablar de lo que me preguntó Iván hace mucho, que guarda relación con el proyecto de ley, ¿verdad? Ahora le voy a contestar a Iván. Querías preguntar algo, Iván, antes, porque después vamos a entrar a lo que habías preguntado hace mucho tiempo. Sí, doctor, con este tema de liquidación del IVA nada más. Yo al momento de adquirir un producto pago un IVA, Sí. Y al momento de que yo pongo mi precio también, ¿verdad? Entonces, Sí, esa diferencia. esa resta es lo que es la liquidación, Sí. ¿verdad? Así mismo, así de simple. Esa resta que estás diciendo, exactamente lo mismo. Exacto, tal cual, porque vos vas a vender más caro, siempre el IVA va a salir mayor por el valor que vos le agregás, pues, ¿entendés? Vos pues no vas a comprar, no, mi querido Iván, no vas a estar comprando teléfono a 1.000 para vender a 1.000 otra vez. Entonces yo te voy a preguntar, la pucha, pero ¿para lo que es tu negocio, Iván? Salvo que me diga que está lavando dinero, que no voy a entender por qué comprar a 1.000 y vender a 1.000 otra vez, tan generosamente, ¿entendés? Mínimo pues tenés que vender a 1.010, aunque sea, ¿verdad? Para decir que no sos tan
digamos, interesado en tener una alta rentabilidad, entonces vos estás feliz con los 10 que ganás, ¿verdad? Pero no creo que vendas al mismo precio. Y entonces eso va a hacer que siempre haya una diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito. Que sea pequeñita, pero va a haber siempre. ¿Me entiendes? Esa resta siempre va a ser positiva, va a ser, digamos. ¿Se comprende? Bueno. Entendido, doctor, gracias. Entonces ahora vamos a ir a lo que me preguntaron sobre el proyecto de ley. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? De la deducción, dice, solamente en un caso, escuchen bien, de prestaciones de servicios. Yo sé que hay una contadora por ahí entre ustedes que no habla casi, pero cuando empezó la clase Rubén dijo, fulana es contadora. Y ahí le vamos a agarrar a ella y le vamos a preguntar. Y dice, el 10, recuerden, el 100% de deducción del IVA están planteando en esa cuestión, ¿verdad? El IVA, que en realidad le llaman gasto, en realidad el IVA crédito es lo que quieren. La deducción del 100% del IVA crédito. Y la pregunta del millón es lo siguiente. ¿Qué significa la deducción del 100%? Significa que todo lo que yo adquiera con carga de impuesto al valor agregado, voy a poder deducir, voy a poder restar. Pero resulta que yo soy contador o yo soy abogado. Y eso hace, o el radiólogo. Y resulta que el radiólogo tiene una gran afición, el amigo del doctor Soski, tiene una gran afición por dos figuras, el chupi y la farra y el asado. Le encanta el tipo el chupi y la farra y el asado. Si es por él de lunes a lunes va a farrear y va a chupar. Y se va al supermercado. Y ahora a la hora de la liquidación le dice, usted va a poder deducir el 100% de lo que adquiera. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene que ver técnicamente el asado que él come, la cerveza y todo lo demás, porque que excluye bebida alcohólica, pero el asado que él come y la ropa y un montón de cosas que él está comprando, e inclusive les cuento más, voy a ser grosero, me van a disculpar, porque puede ser que él sea, y esa es la figura que se admite, lo directamente vinculado a la actividad productiva que realiza. Le podemos reconocer la bata que él compra, la ropa que él compra especial para radiología, hasta unos chalecos especiales que tienen dentro plomo, tiene que llevar para protegerse. Esos son gastos relacionados directamente a su actividad productiva. Pero de paso también el tipo le lleva a su chuli, porque él tiene su noviecita, le compra bikini y le compra ropita de seda y todo lo demás. Pero le dice, usted va a poder deducir el 100%, le dice. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con la actividad productiva que él realiza? Él, recuerden, le transfiere al sanatorio la carga de impuesto al valor agregado del sanatorio, a su vez al consumidor final. ¿Quién es el que paga ese servicio de radiología? El llamado consumidor final. Pero resulta que al radiólogo le vas a permitir deducir el 100% del IVA en todo concepto que él realice en la adquisición de bienes y servicios. Entonces significa que esa plata que pagó el consumidor final, en la que él como radiólogo es un intermediario con la administración tributaria, él se va a quedar con esa plata. ¿Por qué? Porque él va a restar todo lo que él pueda adquirir como si fuera supuestamente un gasto. ¿Me entienden cómo viene la mano y la injusticia? Que es lo que el viceministro no sabe explicar, o probablemente yo soy más bruto al dar el ejemplo, ¿verdad? Pero ese dinero no le corresponde, no es su dinero. Por lo tanto, él no puede apropiarse prácticamente. El impuesto al valor agregado, por eso dice el viceministro, y le escuché a una colega, la profesora Nora Ruotti, también dijo, desvirtúan el impuesto, distorsionan el impuesto. No es agradable lo que yo estoy diciendo. Lo mejor es aplaudir nomás, ¿verdad? Pero en realidad se distorsiona la figura de cómo funciona técnicamente el impuesto, porque de esa manera se están beneficiando irregularmente con gastos que no le corresponden. Pero eso también fue una falla de la administración tributaria del Ejecutivo, que debió de haber explicado mejor esto y eventualmente negociado y admitir
Como yo no puedo agarrar y pedirle que me detalle los gastos directamente relacionados, entonces generalmente se hace una estimación y le digo, bueno, vamos a considerar que el 20% de lo que pagues de IVA va a estar directamente relacionado a tu actividad productiva y eso te voy a reconocer. Hasta ese monto, el 20 o el 30%, como el Ejecutivo sacó después una disposición al respecto. Pero si vos agarrás y determinás que el 100% del IVA es deducible, nuestra alumna que está acá como contadora va a meter todo lo que hay en gastos, hasta el juguete que le compra a su sobrino, a quien le quiere mucho, va a meter como gastos deducibles. Y en realidad, a la hora de pagar va a decir, el IVA devengado, porque yo me dedico a vender teléfono o presto servicio, menos el IVA crédito. Imagínense el IVA crédito que va a tener. Hasta de enero a diciembre va a tener IVA crédito acumulado. ¿Verdad? Sí, me dice Analía Belloso, igual se hacía en la práctica, pero Analía con el riesgo de que la administración te impugne y con el riesgo de que tu cliente, porque vos sos contadora, el día de mañana caiga y se le verifique por el sistema de declaración de comprobantes y se encuentre de que son facturas no vinculadas y no deducibles. Y ahora con el sistema electrónico, Analía, con más razón porque la administración va a tener directamente en línea la posibilidad de hacer auditoría. Entonces, Analía, lo que eventualmente hacían los contadores o tus colegas o todo, es un riesgo para el cliente. Muchas veces, y ahí está la diferencia de los profesionales que son serios, le dicen a sus clientes, esto no es gasto deducible. Y a veces también Rubén Soski, que es irresponsable, tiene dos opciones. Dice, no, metele nomás, o Rubén se enoja conmigo que soy el contador y dice, este contador caballero no me sirve, carajo. La gran pistola, todo lo que le traigo él me dice que no corresponde y todo lo demás. Entonces agarra y me echa a mí, ¿verdad? Y después viene Analía y Analía, la contadora, sí, tráeme nomás, le dice, ya mete todo. Pero Analía no le dice nada a él, ¿verdad? Hasta que el día de mañana viene una fiscalización y entonces ahí Rubén se ve en estrellita. Y cuando Rubén le reclama a Analía, le dice, pues vos quería que meta todo. Y entonces ahí se acuerda el contador, el doctor Caballero, y dice, a la pucha, había sido que tenía razón este tipo. Eso nomás es Analía en relación a ese tema. Yo sé que igual en la práctica hacen, pero bajo el riesgo. Por lo menos, mi querida, yo te recomiendo como profesional contadora, si estás en el ejercicio de la profesión, siempre tomate la reserva del caso de advertirle a tu cliente si es posible, ahora que estás a punto de ser abogada, inclusive documentada. ¿Sabes cómo se hace eso, Analía? En el caso de ustedes, hoy en día, correo electrónico, donde vos le decís, en relación a tales comprobantes remitidos, la aclaro de que los mismos no corresponden como gastos deducibles. En caso de que usted desee asumir la responsabilidad, le pido que me dé una respuesta positiva por este mismo medio y te guardas bien dentro de tu correo electrónico eso. Entonces vos te asegurás, el día de mañana va a venir furioso el doctor Rubén Soski y le va a decir, doctor, ¿usted se acuerda cuando yo le remití ese correo electrónico donde le decía esto y esto? Bueno, mire, acá está lo que usted me respondió. ¿Verdad? Claro, Rubén, termina pagando el contribuyente porque el contador no es responsable, porque no puede ser responsable, Rubén, porque la responsabilidad es personal del contribuyente. Entonces, esa es la diferencia que existe entre las responsabilidades desde el punto de vista de la vinculación con el profesional contable, ¿verdad? Y justamente hoy en día es tanta la competencia en el mercado que muchos, porque yo sé perfectamente que profesionales contables a veces admiten ese tipo de situaciones o guardan silencio, ¿verdad? De manera que no dicen nada, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero ustedes tienen que saber, Rubén, que la responsabilidad es personalísima. El contador no va a responder. La única relación que existe de responsabilidad entre el contador es entre ustedes. O sea, Rubén Soski y Marco Caballero en forma privada. ¿Saben? El marco, cuando yo hablo en forma privada, estoy hablando del derecho privado.
donde vos me podés reclamar responsabilidades personales en el ejercicio de mi profesión, pero no en relación a la administración tributaria. La administración tributaria, cuando vos vayas y le digas, el doctor Caballero fue el cumpleaños, sí, a mí no me importa eso, don Rubén, vaya y discuta con su contador, usted me paga acá, con intereses, recargos, multas, todas las multas me va a pagar acá, pero mi contador no me interesa, va a decir la administración, usted es el responsable. De todo esto que surja, si usted quiere, vaya e inicie una acción civil en contra de su contador, el doctor Caballero. Pero acá con nosotros, nosotros le conocemos solamente a Rubén Soski. Como contribuyente, estoy hablando, como contribuyente directamente responsable. Iván. Sí, doctor, así como usted mencionó, las mismas autoridades todavía no supieron explicar la esencia del proyecto. Claro. Inclusive los medios de comunicación hablan de una formalidad que va a existir con este proyecto, con esta ley, futura ley de los locales, y con la explicación que usted da, está muy alejada de esa formalidad que buscan o que quieren. Absoluto. Aparte, es solamente una parte que es el área de las prestaciones de servicio. No abarca todo el impuesto al valor agregado. Es solamente para las prestaciones de servicio. Y para los prestadores de servicio. O sea, vos vas a desequilibrar el tratamiento, es desigual en relación a los otros casos, las otras figuras, ¿verdad? Le vas a dar un trato privilegiado a los prestadores de servicio por una plata que no es de ellos, ¿no? Es su propiedad. Inclusive les cuento más, en otros países la evasión de los impuestos indirectos, como el caso del impuesto al valor agregado, los impuestos de consumo, se considera más grave que la evasión de impuestos directos. ¿Y por qué? Porque dicen que ese dinero ni siquiera es de ellos. Ellos son unos intermediarios en la operación. En el caso del impuesto directo, por lo menos se justifica cuando vos, entre comillas estoy diciendo, ¿verdad? De que sale de tu plata, de tu bolsillo, sale la renta que hay que pagar. Pero esto ni siquiera es tuyo. Vos fuiste un intermediario que simplemente guardaste la plata para pasarle a la administración tributaria como comerciante. Viene Rubén, compra la corbata, le digo más el impuesto al valor agregado y se supone que yo me quedo con mi ganancia, con el costo de la mercadería y el IVA que hago le paso a la administración mes a mes. Por eso que mes a mes está pasando. Pues yo soy apenas un intermediario dentro de esa operación. Ni siquiera el dinero es mío. ¿Me entienden? Por eso que les decía que admitir el 100% de la deducibilidad es dar abiertamente cancha libre a que a todos se pueda meter, ¿verdad? Y ahora le quiero escuchar a Analía que me diga si no es cierto lo que estoy diciendo o estoy equivocado. A ver, vamos a escucharle a ella que está en el ámbito. Sí, no, yo cuando escuché esto pensé, se aprueba lo que antes, como decía el profesor, era ilegal. O sea, si te fiscalización en ese momento y se notaba que vos tenías facturas, ibas a pagar la contravención, la multa, la mora. Desastre iba a ser. Y lógico, porque son gastos no deducibles, o sea, gastos, no son gastos, perdón, son IVA crédito, no, tengo que expresar bien, está errado el gasto, el concepto de gasto, es IVA crédito no admisible, porque no está directamente relacionado a la actividad productiva de Analía como contadora. Ella puede agarrar y deducir, les voy a dar más, me dice, acá traigo una factura de la librería, ¿y qué dice la librería? Carpeta. Perfecto, correctamente deducible. Usa carpeta para hacer sus cálculos. Libros, lápices, papel, resma de papel para la impresión de los balances, lo que sea. Perfecto, no hay ningún problema. Son gastos directamente relacionados a la actividad productiva que ella realiza. Y después Analía trae y dice, autito Matchbox para mi sobrino, asado del fin de semana. Y una serie a la gran 7. Yo creo que, ¿cómo me viene la mano sobre? Entonces, por otra parte, alguien me dirá, pero es que Analíaco tiene que comer también. Tiene razón. Le puedo admitir hasta cierto límite. Y se tiene que vestir. Ella tiene que estar elegante. No puede ir todo. Ropaco tiene que ponerse también. El abogado tiene que ir a tribunales con traje. Cierto. Tenemos que admitir de que tiene gastos que indirectamente están relacionados. Entonces, como no se puede hacer puntear uno a uno, ¿qué es lo que dice la técnica tributaria? Admítale una proporcionalidad. Proporcionalidad. Y esa proporcionalidad dice, admítale hasta el 30.
o puede ser el 40, o puede ser el 50 también, dependiendo de los cálculos que haga la administración, que sean gastos deducibles, IVA crédito, perdón, que sean IVA crédito deducible cuando esté directa o indirectamente relacionado a la actividad productiva. Porque si generaliza el 100%, entonces se produce el desequilibrio. No es justo. Eso es lo que pasa. Entonces, para que ustedes comprendan cómo viene. Eso es lo que Iván, aquella vez te postergué en la clase, hijo. Porque si yo hablaba de ese tema y no les explicaba lo que es la mecánica del impuesto al valor agregado, no van a entender, ¿verdad? No iban a comprender. Yo creo que ahora ustedes sí están en condiciones de comprender mejor todo lo que hace a este tema. Y ese es el motivo por el que el Ejecutivo, digamos, de alguna manera emitió su veto sobre la totalidad de ese proyecto, ¿verdad? Por otra parte, desde el punto de vista presupuestario, si usted va a tomar decisiones como esa, tiene que ver el impacto que va a generar el no ingreso a la administración tributaria de ese recurso. Es decir, tiene que ver en forma sustitutiva de dónde va a sacar. Y no se olviden ustedes que ya dieron la parte de presupuesto, ya hablamos de los tributos y ya hablamos de los recursos. Y ustedes saben que si ustedes eliminan un recurso tributario, la pregunta es, ¿de dónde saldrá entonces? Si de hecho ese recurso tributario, ¿plata de quiénes? ¿Quiénes son los que aportan al presupuesto en términos de recursos derivados o tributarios? Ustedes, nosotros los contribuyentes. Voy a decir en guaraní, Yandecola ya pagaba. Nosotros somos los que estamos pagando, si somos los que estamos aportando al presupuesto general de gastos de la nación con los llamados recursos tributarios. Si usted elimina un recurso que le representa un ingreso de 100 millones de dólares, la pregunta es, ¿de dónde sacamos la diferencia? Tenés dos opciones, o incrementás más impuestos o golpeás en otro sector, o empieza a funcionar la maquinita, como dice, lo cual implica un sistema parecido a la Argentina, donde vamos ya a estrellarnos con un grave problema económico. ¿Me entienden? Entonces, esa es otra figura también que de repente se olvidaron también de preguntarle a los proyectistas y le diría, che, ¿y ustedes por qué no me cuentan de dónde vamos a sacar la diferencia? Va en la Yayapota. ¿Cómo cubrimos el agujero? Muy generoso, dicen, vamos a fomentar, salvo que alguno me explique y me diga, me demuestre técnicamente y fundamentado de que va a entrar dinero en forma indirecta por otro sector que va a sustituir eso y va a volver a equilibrar los 100 millones de dólares que va a faltar. Porque así más o menos calcula el fisco que es digamos, entre comillas, la pérdida presupuestaria que va a tener, ¿verdad? En síntesis, es lo que Iván dice, un proyecto bastante populista. Esa es la realidad. Y que a veces nosotros aplaudimos, ¿verdad? Hasta la prensa y todo aplauden, pero no sé si entienden bien cómo funciona. Y muchas veces los que tienen que salir a decir, por eso admiro yo el coraje de la doctora Nora Ruotti, que lo dijo con mucha, digamos, con mucho énfasis directo, no dio vueltas. Dijo, esto es un proyecto por poco no le agregó una mala palabra ahí, ¿verdad? Diciendo desvirtúa toda la cuestión. Busquen nomás, googleen y van a encontrar la declaración. La única persona que yo le he visto declarar eso. A mí me había pedido el viceministro que le ayude en el sentido de también aclarar esta cuestión. Como docente de la facultad le dije que sí, que si había algún periodista que me llamaba le iba a tratar de inclusive dar una especie de charla para explicarle cómo funciona, que no tenía problema, pero bueno, nunca ocurrió. Pero vuelvo a repetir, esa señora fue la única que... y aparte que también, a ver, el término quiero ser correcto, aparte que también denota que es una profesional seria que por lo menos sienta posiciones reales, porque lo más fácil puede aplaudir, ¿verdad? Y no decir lo que yo les estoy diciendo en clase, por ejemplo. Si alguno se entera me va a mandar la mierda, también va a decir, doctor Caballero, ¿verdad? Y vaya a saber qué cosa, pero en realidad yo les estoy diciendo, explicando técnicamente a ustedes y en la forma más práctica para que puedan entender de cómo funciona esta cuestión. Bueno, espero que con eso haya contestado también a lo que Iván me preguntó. Ok, chicos, ¿qué les parece si quedamos acá? Antes que me quede todo ronco ya sin voz. Pero no cierro la clase, dejo todavía abierto a preguntas que quieran hacer o alguna discusión antes. Sí, profe. En relación a la unidad, nomás digo que
damos por terminado. Sí, te escucho, William. Buenas tardes, profe. No, con relación al examen, ¿qué día sabremos el puntaje, profe? Perdón por la pregunta. Sí. Yo creo que voy a terminar de corregir hoy y voy a ver si mañana ya la profesora no puede pasar en planilla y ya tienen todo completo, por lo menos resultados de exámenes para mañana es martes, ¿verdad? A más tardar el miércoles de mañana, a más tardar, ¿verdad? Suponiendo lo que queremos saber, profe, es si habilitamos, pues. Claro, está un poco difícil, yo les soy sincero, va a estar duro para muchos, ¿eh? No sé si van a tener posibilidades de habilitar en este primer periodo la mayoría. Si llega, no van a tener, pueden presentarse, pero van a ser va a ser muy riesgoso aquellos que no están en condiciones. Y yo les cuento que he llegado a tener calificaciones que me metieron en un aprieto y que finalmente tomé la decisión que me dice el reglamento, que es ponerle 2 puntos de calificación por haber asistido al examen. ¿Y qué significa eso? 0 es su nota, pero yo no puedo ponerle 0 en su examen porque se presentaron. Ahora, desde el punto de vista del rendimiento del examen, he encontrado gente que no respondió a ni una sola pregunta, ni de la correcta estoy hablando, ¿verdad? Ni de la selección múltiple y mucho menos del desarrollo. Entonces eso me obligó a tener que calificarle con 2, como diciéndole, bueno, por el hecho que te sentaste al examen y escribiste, tenés 2 puntos. Y otros casos que llegaron a nota muy, muy, muy baja. Así también como hubo, les cuento ahí, unas cuantas personas que llegaron a 20 puntos también, no muchos, poquísimos, ¿verdad? Pero que llegaron también a tener inclusive totalidad de puntos, ¿verdad? Y otros que tuvieron buen rendimiento, ¿verdad? Pero la generalidad no es bueno su rendimiento. Lo del trabajo práctico tampoco todavía no... Y todo eso tiene la profesora para incluir en la planilla final que nosotros, la facultad nos da hasta el 28 para presentar, ¿verdad? A esa fecha nosotros tenemos que presentar según el programa académico, el planeamiento, perdón. Esa es la expresión. Sí, por ahí hay antes nomás ese examen que se da para alcanzar el puntaje para habilitar y nosotros no sabemos todavía cuánto tenemos, todo eso nomás es la preocupación de... Y les vuelvo a repetir, el 28 es el plazo máximo que nos puso la facultad para elevar todo eso, ¿verdad? Para que ustedes puedan... el planeamiento nos dice la resolución hasta el 28, ¿no? Y vamos a tomar nuestro tiempo porque tenemos que sumar todo, primero, segundo y todo lo demás. Vamos a hacer el esfuerzo de ayudarle lo máximo posible. Yo solamente estoy siendo sincero y vuelvo a repetir lo que les dije otra vez en clase. Ustedes quieren una evidencia, Norma, de lo que estoy diciendo. Vos tenés la pantalla, ¿verdad? Creo que compartimos la misma pantalla todos. ¿Me podés decir cuántos alumnos están en clase ahora? Yo veo 31. Entonces ¿me podés decir cuántos compañeros son ustedes? 39. ¿Cuántos son? Más de 200. 39 me parece. Sí, 39 dice Alice. Sí, está bien. Y son más de 200. Entonces acá tenés la respuesta de lo que te estoy diciendo. De por qué ese rendimiento académico. 39 están acá y son más de 200. ¿Verdad? Entonces, vuelvo otra vez a lo que les dije la otra vez en la clase presencial. No tiene ninguna lógica de que haya alumnos que jamás participaron del examen, de la clase y se presentan al examen y lógico que el resultado es eso que estamos hablando. Profe, pero yo en ninguna clase falté, pero igual tuve bajo, que yo pensando la forma que hice mi examen, creo que bajo también tengo, ¿verdad? Y estuve todo el tiempo en clase desde que empezó el semestre. Y algún problema hay de comprensión, entonces, Norma, algo está fallando dentro del nivel de comprensión. En el desarrollo lo que es el problema. Cuando decís desarrollo, ¿te refería a qué? A la clase. En el examen teníamos que hacer desarrollo. Parece que se me borra todo. Entonces, vuelvo a repetir, por ahí viene la cuestión de rendimiento, ¿verdad? Pero vamos a ver qué hacemos. Solamente que, insisto, me parece que
tendrían que ser prudentes en tomarse su tiempo para leer bien y estudiar bien y no apresurarse, tipo colegio, en donde van de cabeza y se tiran al primer periodo como si fuera esa la única oportunidad, y someterse a una posibilidad de no rendir bien, ¿verdad? O tener problemas en el examen o cosas por el estilo. Eso no. ¿El recuperatorio sería un examen, profe? Sí, claro que va a ser un examen. Y ya le pasé también la probable fecha como para ver, para aquellos que no van a tener la calificación suficiente y que no rindieron también. Hay gente que ni siquiera rindió. Ahora me están diciendo, hay gente que ni el primero ni el segundo rindieron. Parcial me estoy refiriendo. Dios me libre. ¿Dónde estaban? Ni uno ni otro, ¿verdad? Entonces, cada vez más complicado. Iván. Sí, doctor. Usted la cátedra ya tiene, ¿verdad? La lista de los que debemos rendir la segunda parcial, ¿verdad? La lista oficial de los que justificamos en forma. Hasta ahora, yo por lo menos no recibí formalmente. Seguimos confiando en que ustedes justificaron. Yo hasta en alguna oportunidad le pediría al delegado que él se encargue de juntar las notas que ustedes presentaron para que nos llegue en forma externa a la facultad, porque la facultad hasta ahora no me hizo llegar a mí formalmente. Todo lo que le admitimos presentarse al examen fue en base a la creencia de que ustedes han presentado la justificación. Pero en otras oportunidades, otros años, por ejemplo, a esta altura, yo ya tenía una notificación y adjunto toditas las justificaciones, ¿verdad? Y la facultad me decía, le remito tal cosa. Martín. Así mismo. Y hasta ahora, Martín, yo no tengo. Ok. Perfecto. Bueno, otra pregunta. Anda a tomar tu remedio, doctor. Ya está mal tu garganta. Hasta luego. Ok, quedamos así entonces. Les envío abrazos. Vamos a vernos la próxima clase. Gracias, profe. Sí, okay. Gracias, doctor. Dale, dale. Hasta luego. Recuperación, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes.